Bien, tengo buenos días, tarde o noche, dependiendo de la hora en que ven este video. En esta ocasión lo que se presenta es un análisis literario de la obra In Nomine Dei de José Saramago, empleando el materialismo filosófico como teoría literaria. Esta actividad está presentada por Jorge Armando Rivera Herrera y mi persona, Nehemías Antonio Aguilera López. En este trabajo se establece como objetivo general aplicar el método del materialismo filosófico para analizar la obra dramática que ya se mencionó, la cual puede ser catalogada como un drama histórico debido a los hechos que en ella se desarrollan y que veremos más adelante. Por otro lado, tenemos como objetivos específicos analizar los materiales literarios en los cuales se fundamenta la teoría que se plantea utilizar. Por otro lado, interpretar el texto literario según los espacios de interpretación expuestos en el método de análisis. Y por último, categorizar y explicar la obra según la genealogía literaria formulada en el método. De esta forma, lo que se busca es entonces desarrollar un trabajo de análisis literario con énfasis en la aplicación de una teoría literaria contemporánea a la obra de un autor ganador de premio Nobel. Enfocándonos ya en el estudio, lo primero que tenemos que analizar es la sustentación del objeto de estudio, que es la obra como tal. En el materialismo filosófico, la literatura está constituida por diversos materiales literarios, sin los cuales resulta inconcebible hablar de literatura como tal. Dichos materiales posibilitan la realidad de la literatura y se organizan en relación a 4 referentes ontológicos nucleares y fundamentales. Primero, veremos el autor, conociéndolo como un artífice de contenidos materiales, ideas y conceptos objetivados en la obra literaria. También veremos la obra, tratada de forma ontológica y como un producto, es decir, tratada como obra en cuanto a obra. También tenemos al lector, que en este caso se reduce a una interpretación superficial de la obra, es decir, el contenido que es fácilmente comprensible y accesible para quien la lee. Y por otro lado tenemos al transductor, que ya se presenta una interpretación más sofisticada que no se limita a tratar el desarrollo de la obra, sino a interpretarlo y transmitirlo a los lectores. Procediendo así con la primera categoría entonces, tenemos al autor. En este caso el autor de la obra es José Saramago, quien nació el 16 de noviembre de 1922 en el pueblo de Asinjaga, Portugal. Sin embargo, para 1924, la familia de Saramago se traslada a Lisboa, en donde su padre ejercería la profesión de seguridad pública. En vida, Saramago fue un excelente estudiante. Sin embargo, por falta de medios, no culminó sus estudios de bachillerato y optó por entrar en la Escuela de Formación Profesional, donde aprendió el oficio de cerrajero mecánico. También fue en esta escuela en donde tuvo su primer acercamiento a la literatura y logró leer diferentes obras clásicas a través de libros gratuitos. El oficio de cerrajero que desempeñó también compaginó con otros cargos, tales como empleado administrativo, escritor, editor, traductor y periodista. Su trayectoria como escritor comienza en 1944, tras casarse con Hilda Reis. Para 1947 publicaría su primera obra, titulada Terra do Pecado, que originalmente se iba a llamar La Viuda, pero no tuvo mucho reconocimiento. Para este tiempo también comenzó la escritura de su obra Claraboya, la cual no sería publicada hasta 2012. Luego pasó un gran periodo en el que no publicó ni escribió nada, pues según el autor, no tenía que decir nada que valiera la pena. Por ello regresa hasta 1966, publicando su primer poemario, Os Poemas Possibles. Este autor falleció el 18 de junio de 2010 en la localidad de Tías, en la isla de Lanzarote, España, en donde se mudó en 1993 a raíz de las polémicas relacionadas con su libro El Evangelio según Jesucristo. Este fue un autor ateo y militante comunista que exploró temas religiosos y perspectivas alternativas de los hechos en sus obras. Esta es una característica que más adelante nos permitirá comprender la obra en estudio. Asimismo, se desempeñó en diversos géneros literarios tales como la poesía, la prosa, también en relatos, diarios, crónicas y ensayos. Y en 1998 se le otorgó el Premio Nobel de la Literatura gracias a que con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía nos permite continuamente aprender una vez más una realidad esquiva. Prosiguiendo entonces con el análisis, tenemos ahora la obra literaria. De acuerdo a lo que plantea González Maestro,
La obra literaria dentro del materialismo filosófico debe interpretarse de manera ontológica. Asimismo, se pueden distinguir tres referentes materiales fundamentales para su interpretación. Entre ellos pues tenemos la materia física, que está relacionado al libro como tal, a su estructura, su lenguaje y sus componentes lingüísticos. Tenemos también la materia psicológica, que atañe en este caso al análisis de los personajes y sus acciones. Y por último tenemos la materia lógica, que concierne a la composición analizable de la obra. En cuanto a la materia física, pues la obra In Omni Dei se compone de 3 actos divididos a su vez en cuadros desiguales. El primer acto consta de 7 cuadros, el segundo de 4 y el tercero de 5. En este caso, el material que se ha seleccionado para leer se trata de una edición digital de la traducción de Basilio Losada, y por ser una traducción digital, se omiten ciertas cosas como el número de páginas y la edición, así como la cantidad aproximada de páginas, pues es un formato que no permite estas características. Sin embargo, en la materia física podemos encontrar también el lenguaje y los signos lingüísticos que la componen. Por lo tanto, las expresiones lingüísticas aparecen en la medida en que se lo permite el género dramático, mediante diálogos y apartes, manejando un lenguaje que tiende al registro culto y muy refinado, propio al contexto histórico-social en el que se desenvuelven los personajes. Asimismo, el lenguaje utilizado en el drama va muy acorde al tema principal, tal y como lo veremos en el siguiente fragmento. En este fragmento de la obra, lo que se observa es cómo el tema central de la obra es la religión y el poder en los personajes principales. Entonces, este es un fragmento que refleja esta relación entre religión y poder que tienen los personajes principales, que prácticamente son como las autoridades eclesiásticas, quienes justifican sus actos inmorales alegando realizarlos en nombre de Dios, mientras que los personajes secundarios se cuestionan si todo lo que sufran es voluntad del mismo ser. Dentro de la obra literaria también tenemos la materia psicológica. En este caso, los personajes, con sus acciones y diálogos, ponen continuamente en evidencia la tensión de poder religioso que predomina en la obra. Dicho comportamiento se acentúa particularmente en los personajes de Mattis y Jan van Leyden, aunque según lo que puede observarse en la obra, la corrupción del primero, que luego se transfiere a Leyden, es desatada por Jan Dessenshore. Cabe destacar que en un inicio los argumentos proporcionados por los anabaptistas justificaban de cierta forma su lucha en contra del catolicismo y luteranismo, lo que les permitía establecer su nueva perspectiva religiosa. Sin embargo, estas luchas fueron aprovechadas y se comenzó entonces una corrupción del poder, en donde se justifican diversas acciones inmorales bajo el nombre de Dios. De esta forma, entonces veremos que la manipulación religiosa es algo evidente cuando los personajes secundarios comienzan a dudar de si los mandatos del rey son voluntad de Dios. Este siempre se justifica en frases de la Biblia e interpretaciones proféticas, calmando así las dudas del pueblo. Sin embargo, hay un personaje que se mantiene siempre cuestionando las acciones tanto de Mattis como de Lady, aunque un tanto sumisa, y este personaje será Gertrude von Utrecht, quien va a representar como esa tensión en que no mantiene todo completamente su sumisión. Siempre va un poco en contra de las acciones inmorales que se realizan. Sin embargo, al ser un personaje secundario, pues termina siendo siempre opacada o sumisa, o al menos dominada en todo caso. Y viene a ser como un personaje que representaría a ese aspecto revolucionario del pueblo. Por último, pues también tenemos la materia lógica, que va dentro de la obra literaria. En el caso de In Nomine Dei, la materia lógica acuerpa dentro de sí la secuencia lógica y el desarrollo de las ideas y la historia dentro del texto literario. En la obra, la historia transcurre ambientándose en Münster, Alemania, durante el siglo XVI. Esta obra dramática está constituida por 3 actos y se enfoca en cómo católicos y protestantes anduvieron despedazándose unos a otros en nombre del mismo Dios, tal y como lo afirma el autor en su prólogo. Así, lo que se engloba en 3 actos de esta pieza teatral son prácticamente 3 años de historia, pues los hechos que transcurren sucedieron entre mayo de 1532 y junio de 1535. La siguiente realidad ontológica de la obra, en este caso que estamos analizando, es el lector. Y pues en este prácticamente es una interpretación superficial en cuanto a la trama que se desarrolla en la obra. Esta obra se realiza en 3 actos que, como ya se ha mencionado, se dividen en cuadros irregulares. En el primer acto se plantean las protestas de los anabaptistas y cómo estos logran ocupar puestos políticos que permitían el avance de sus ideologías religiosas, enfrentándose a la doctrina de la Iglesia Católica, finalizando con la llegada de Mattis a Münster y el comienzo de la guerra con el obispo Waldeck, debido a los improperios de Rothman y Knipperdolling en contra de la Iglesia Católica. En el segundo acto,
Matisse se encuentra en Münster y los anabaptistas piden el nuevo bautismo para demostrar su fe en Dios. Los católicos ya han sido expulsados y, por órdenes de Matisse, los luteranos que no accedan a bautizarse también son expulsados. Procede entonces a implantarse una especie de Estado comunista al eliminar todas las deudas e imponer la repartición de bienes, lo que termina por acalorar más la guerra con Münster, finalizando así con la muerte de Matisse al enfrentar a Waldeck, el nombramiento de Leiden como rey de Münster y la muerte de Hitler, quien se decía iluminada por Dios para acabar con el obispo Waldeck. Por último, en el tercer acto, se da la dictadura de Leiden, quien gracias al poder obtenido implanta la poligamia, destierra de Münster a niños y ancianos y lleva a la población a la hambruna. Todo esto conlleva a la traición de Kreuzberg y Langhans, quienes ayudan al obispo Waldeck y su ejército a entrar en la ciudad, finalizando entonces con la captura de los principales anabaptistas, con la captura de Leiden y la muerte de la esposa de Leiden, Gertrude, o también conocida dentro de la obra, pues se le cambia el nombre, también conocida como Divara. Luego tenemos la otra categoría que es el transductor o intérprete. En este caso se realiza una interpretación un poco más profunda de la obra. Y pues In Nomine Dei puede considerarse como un drama histórico ambientado en la ciudad alemana de Münster durante el siglo XVI. La trama se centra en el conflicto entre católicos y protestantes anabaptistas, quienes se enfrentan violentamente en nombre de Dios. Así, una vez hechos con el poder, los anabaptistas instalaron una especie de administración estatal comunista evangélica, eliminando todas las deudas, el dinero e instaurando la repartición de bienes. Sin embargo, la corrupción provocada por el poder no se mantiene en dichas acciones, sino que sigue avanzando hasta el deseo de los jefes de dicha ciudad por vivir como los patriarcas bíblicos, implementando en consecuencia la poligamia y expulsando a niños y ancianos, buscando establecer una nueva generación elegida por Dios. Todo el caos parece volver a la normalidad con una traición que permitió al obispo Waldeck y su ejército entrar en Münster y apresar a Leiden, además de asesinar a seguidores anabaptistas. Como dato histórico, el mismo autor comenta en una entrevista que el conflicto de Münster acabó en una carnicería donde los 14.000 habitantes que había se mataron, torturaron y degollaron hasta que solo quedaron 2.000 personas. En este sentido, la obra puede verse entonces como una crítica contra la intolerancia humana. Debido a su ateísmo, el autor pone en tela de juicio consideraciones religiosas y critica acciones realizadas históricamente bajo el fundamentalismo religioso. En este caso, se pronuncia contra un conflicto entre personas de distintas facciones religiosas que, a pesar de adorar al mismo Dios y aspirar al mismo paraíso eterno, terminan asesinándose entre sí. Con ello, el autor no busca ofender como tal la religión, sino más bien criticar la intolerancia humana bajo fundamentos religiosos. En una entrevista, el mismo autor plantea el aspecto de la manipulación religiosa, alegando que su obra posee semejanza con la realidad actual, pues en miles de años de creación de la naturaleza, de la inteligencia, de todo lo que hace grande al hombre, el ser humano está siendo utilizado por el mismo ser humano directamente contra él. Cabe destacar que el mismo autor plantea que con sus obras no busca persuadir, sino que tan solo mostrar y que cada quien es responsable de entender. Dejando de lado entonces el nivel de análisis anterior, ahora nos enfocaremos en la delimitación espacial de la obra. En el método del materialismo filosófico es necesario interpretar los textos literarios desde ciertos espacios inherentes a estos. Por lo tanto, la literatura debe analizarse desde criterios razonables, conceptos científicos e ideas filosóficas, debido a que es un producto o construcción humana que existe formalmente y materialmente. Por ello, González Maestro plantea 4 espacios de interpretación literaria basados en el materialismo filosófico y tomando una característica de la literatura para cada espacio. De esta forma, tenemos el espacio antropológico, que está centrado en la literatura como construcción humana. También tenemos el espacio ontológico, que está centrado en la literatura como realidad material y interioriza en aspectos propios de la literatura como tal. También tenemos el espacio estético en cuanto a la obra como arte. Y tenemos por último el espacio genociológico, en el cual la obra es vista como un discurso lógico. De esta forma, dentro de la delimitación espacial, abordamos entonces el primer espacio, que es el espacio antropológico. En este vamos a encontrar 3 ejes. El eje circular o político-social, que está referido al entorno inherente del hombre como ser social, y en este se abordan clases sociales, poderes del Estado, etc. Luego tenemos el eje radial o natural, el cual está centrado en entornos descriptivos variables, tanto como la naturaleza y la cotidianidad. Luego tenemos el eje angular o religioso, el entorno inhumano que no se limita solo a los dioses. En este se aborda el simbolismo y el culto. En este caso, pues, en el eje circular, las clases con mayor impacto y representación en la obra son el clero,
que están representados por personajes como el obispo Waldeck, el apóstol Matis, los anabaptistas, autoridades anabaptistas Knipperdolling y Rothman, y también el rey apóstol Jan van Leyden. El Consejo Municipal, que es como una comisión intermediaria tanto entre las autoridades como el pueblo, y la clase baja de la ciudad, que está formada completamente por campesinos y trabajadores, y que en la obra van a tener una representación figurativa a través de Gertrude, que es la esposa de Leyden, pero también están representados por coros. Los miembros del clero resultan ser la representación máxima de autoridad y son vistos como esta clase privilegiada con un poder divino. Pasamos ahora entonces con el eje radial. En este eje radial vamos a ver aspectos físicos que asemejan el ambiente de la ciudad de Münster durante el siglo XIX. Esto debido a la naturaleza de la obra dramática, pues al ser un drama no es totalmente ficticio todo, sino que tiene que ser representado de forma material en una representación escenográfica o en una puesta en escena. En este caso vamos a ver comúnmente el cuadro que más se va a repetir son espacios abiertos como plazas, y pocas veces vamos a encontrar espacios cerrados como el interior de la catedral. Luego tenemos el eje angular, y en este es donde hay un mayor énfasis, pues este énfasis está fijado en los protestantes anabaptistas que han tomado el control de Münster desde la llegada del apóstol Matis. Sin embargo, el obispo Waldeck, del lado de los católicos, también muestra esta forma de poder religioso con el cual justifica sus acciones al asesinar a seguidores anabaptistas, quienes solo obedecían las órdenes de su rey apóstol Leyden. Que vamos a ver en el eje angular, prácticamente como está ligado a la religión, vamos a ver que este aspecto religioso no es algo como un culto, no es un simbolismo, sino que es una expresión de poder prácticamente. Entonces, la religión en este caso está visto como un poder religioso que privilegia a autoridades eclesiásticas como Matis y Waldeck. En todo caso, ya al final de la obra vamos a ver esta contraposición entre la corrupción de Leyden, o ese poder religioso, y también cierto abuso de poder por parte del obispo Waldeck, quien se va a poner como una figura de héroe, cuando en realidad no es así. Recordemos que la crítica que realiza Saramago está enfocada en la intolerancia, o sea, en las acciones inmorales que ejercían estas figuras de autoridad religiosa en nombre de Dios. Entonces, tanto Leyden como el obispo Waldeck prácticamente están abusando de dicho poder religioso. En lo que respecta al espacio ontológico, la obra literaria se concibe como un mundo interpretado, un mundo analizado o conocido, compuesta por referentes materiales internos, siendo estos la materia física, materia psicológica y materia lógica. La materia física tratada en el espacio ontológico son todos aquellos objetos del mundo físico dentro de la obra, elementos concretos como la catedral, iglesias y el ayuntamiento, junto a urnas y papeletas en el caso de las votaciones del Consejo Municipal, enmarcan el contexto físico de la obra. Por otro lado, la materia psicológica se encuentra constituida por todos los fenómenos de la vida interior, los cuales, explicados materialmente, corresponden a celos, miedo, orgullo, fe, etc. En este sentido, la materialidad psicológica es la que más se esboza dentro de la obra teatral, pues cada uno de los personajes posee aspectos fenomenológicos que los distinguen. Por ejemplo, Van Leyden, corrompido por el poder, establece una dictadura basada en la manipulación, pero se revela cobarde cuando ruega por su vida al final. Su esposa, Gertrude Odivara, a pesar de ser marginada, demuestra inteligencia y firmeza, aceptando sus errores sin renunciar a sus creencias antes de morir. El obispo Waldeck, quien vence a los anabaptistas, no representa un héroe absoluto, sino una figura también limitada por sus justificaciones religiosas en respuesta a las provocaciones protestantes. Por último, la materia lógica se relaciona con la composición de la obra, por lo tanto es conveniente aclarar algunos aspectos como la estructura, el desarrollo de ideas y de la historia de la obra. En relación a esto se debe destacar que la obra teatral se encuentra escrita en prosa, aunque no corresponde totalmente con el discurso narrativo, pues se encuentra constituida por una secuencia de actos y cuadros escenográficos, precisamente 3 actos, y sus correspondientes cuadros irregulares, donde se puede seguir una linealidad a través de la interacción dialógica de los personajes. Conforma una tragedia en 3 momentos: introducción, desarrollo y desenlace trágico, donde los anabaptistas, tras desafiar a la Iglesia Católica, enfrentan un final infeliz como consecuencia de sus acciones. El espacio noseológico tiene como objetivo interpretar la composición literaria partiendo de fundamentos científicos, para realizar un análisis crítico de los materiales literarios.
Además se compone de 3 ejes: eje sintáctico, eje semántico y eje pragmático. El eje sintáctico se compone de 3 sectores fundamentales: los términos, las relaciones lógicas y las operaciones. En cuanto a los términos, estos no son más que los temas abordados en la obra que permiten comprender la composición y configuración de la obra. De esta forma, los temas presentes son la lucha de ideales, visible en Rothman y Piper-Dolink, la corrupción del poder, teniendo a Leiden como representación clara, la manipulación religiosa, evidenciada en la mayoría de las autoridades eclesiásticas, tanto católicas como anabaptistas, la irracionalidad humana y la defensa férrea de las creencias, ligada también con la oposición a la autoridad clerical representada mayormente en Gertrude. Siguiendo con las relaciones, estas se establecen entre los términos antes mencionados. La obra en comento conecta temas de religión y poder, una constante en la obra de Saramago, explorados también en El Evangelio según Jesucristo y Caín. El autor establece como eje temático central el poder y la razón, en articulación dialéctica que permite el conflicto dramático y el desarrollo de la acción en todo su corpus teatral. Asimismo, la obra se relaciona temáticamente con Los hermanos Kamarásov, de Dostoyevski, por su perspectiva crítica sobre la religión, y con obras como Tierra y El arpa y la sombra, por su reinterpretación histórica, desvirtuando figuras históricas como Pedro de Alvarado y Colón, respectivamente. Por último, las operaciones se realizan a partir de las relaciones. El autor, como término real, opera una literatura enfocada en una representación de hechos históricos que demuestran el abuso de poder ejercido por autoridades religiosas. En este sentido, la idea principal de la obra se va a centrar siempre en la relación entre el poder y la religión, o bien en la legitimación del poder a través de la religión. El eje semántico se compone de 3 sectores fundamentales: referentes, fenómenos literarios y esencias. Los referentes incluyen elementos materiales como el lenguaje y la estructura dramática, que se manifiestan a través de diálogos expresivos y acotaciones. Aunque el lenguaje es un artificio creado de manera intencional por el autor, no debe remitir a un menor valor comunicativo, ya que a través de él es posible llegar a los lectores y generar consecuentemente una especie de catarsis. Los fenómenos literarios o elementos distintivos de la obra provocan una experiencia única en el lector. La curiosidad inicial por la confrontación entre grupos religiosos, católicos, anabaptistas y luteranos, evoluciona en una reflexión sobre las injusticias derivadas de la manipulación y fundamentalismo religioso. A medida que avanza la obra, el lector puede cuestionar los dogmas religiosos y las acciones de las autoridades. Finalmente, las esencias abarcan conceptos categoriales como personajes, tiempo y espacio, y temáticas filosóficas como la locura y la corrupción. Los personajes principales son las autoridades eclesiásticas, quienes desde su posición privilegiada imponen su voluntad sobre el pueblo. La obra está ambientada en Münster, Alemania, durante el conflicto de 1532 a 1535, y muestra el potencial corruptor del poder, como se evidencia en Leiden, quien abusa de su autoridad religiosa para mantener control, incluso ordenando la muerte de sus opositores. El eje pragmático se estructura en autologismos, dialogismos y normas. Los autologismos son interpretaciones individuales de los materiales literarios, interpretaciones imprescindibles que no necesariamente deben estar suscritas a alguna teoría literaria, basta con que sean suficientes para comprender la obra. En este caso, Saramago muestra cómo el conflicto entre católicos y anabaptistas revela la irracionalidad de la violencia en nombre de Dios. Su intención no es criticar la religión, sino exponer la irracionalidad humana en defender creencias usando el nombre de Dios. El dialogismo implica interpretar la obra a través de teorías o análisis literarios que profundicen su comprensión. Morón, en el artículo Razón y Poder en el teatro de José Saramago, analiza el corpus teatral del autor desde la perspectiva del poder y la razón. Define a la obra como una especie de tragedia ática, con bloques corales que representan al pueblo y sus diferentes perspectivas, intereses y sufrimientos. Para Morón, Saramago enfrenta al espectador con un espejo de la hipocresía humana, ya que el poder se justifica en nombre de un mismo Dios, evidenciando cómo la religión puede ser una herramienta de dominación
y legitimación de autoridad. Las normas, por último, regulan la interpretación mediante pautas universales de carácter científico, como el canon literario. Aunque Saramago aún no se consolida dentro del canon clásico, sus méritos pueden posicionarle un puesto dentro de algunos años, desplazando a antiguos autores clásicos que ya no concuerdan con las sensibilidades de las nuevas generaciones y las temáticas sociales actuales. El espacio estético corresponde al ámbito en el que el ser humano construye, codifica e interpreta una obra de arte. Este espacio se divide en tres secciones: sintáctica, semántica y pragmática. La sección sintáctica abarca los medios, modos y fines de la obra. El medio principal es la palabra, complementada por elementos escenográficos. El modo adoptado es el drama, en concreto la tragedia ática según Morón, caracterizada por bloques corales y un desenlace trágico, en el que los anabaptistas son asesinados por el obispo Waldeck y su ejército. El fin de la obra se manifiesta en una linealidad estructural clásica, con introducción, desarrollo y desenlace, lo cual refuerza la coherencia estructural y permite el desarrollo adecuado de la trama. La sección semántica utiliza la ontología especial del mundo interpretado, que se articula en tres categorías: mecanicismos, genialidad y logicidad. En el caso de la obra, el mecanicismo se refleja en el uso de prosa, aunque se integra en una estructura teatral con características propias del género. La genialidad se evidencia en la creación literaria de Saramago, mientras que la logicidad radica en una interpretación coherente y crítica de los conflictos religiosos en Münster, Alemania, durante el siglo XVI. Esta perspectiva da lugar a una representación histórica desde una nueva visión, en cierta medida de carácter crítico. La sección pragmática implica los tres elementos del eje pragmático: autologismos, dialogismos y normas. En los autologismos, la obra se enfoca en el conflicto entre grupos religiosos que veneran a un mismo Dios, pero que se destruyen entre sí en su nombre. Los dialogismos se enriquecen con la interpretación de Morón, quien analiza cómo el concepto de poder en In nomine Dei se materializa a través del uso del nombre de Dios, el cual otorga legitimidad a las autoridades eclesiásticas de la época para satisfacer sus propios intereses. Finalmente, en cuanto a las normas, se considera a Saramago un autor con el potencial de ser reconocido como clásico en el futuro, aunque esta obra en comento no sea la más destacada de su producción. A continuación se abordarán los aspectos que configuran la genealogía de la obra literaria. Para analizar la genealogía de la literatura, González Maestro propone clasificar los saberes literarios según el tipo y el modo de conocimiento. En cuanto al tipo, las obras pueden ser prerracionales o racionales. In nomine Dei de Saramago se enmarca en el conocimiento racional, ya que sigue una estructura lógica y sistemática enfocada en el tema de la corrupción del poder religioso. En este contexto se observa el conflicto entre católicos y protestantes anabaptistas en Münster, donde incluso los creyentes cuestionan si es lógico que Dios permita tales atrocidades. El modo de conocimiento es acrítico, ya que evita el enfrentamiento dialéctico de valores y contravalores, fundamentándose en un racionalismo idealista y una lógica ideológica. Bajo estas ideas, la obra de Saramago se desarrolla en una argumentación racional que carece de crítica, pues muchas de las ideas presentadas en la obra se destacan por un individualismo totalizador al cual no se le impone otra ideología en forma dialéctica para cuestionarlas. Como último punto de análisis se explicará la tipología de la obra literaria. Partiendo de la tipología de la sección anterior, In nomine Dei se clasifica dentro de la literatura programática o imperativa. La obra refleja la imposición de dogmas religiosos como mecanismos de poder, sin incluir elementos mágicos o deformaciones extremas de la realidad, lo cual enfatiza su carácter racional pero acrítico. A lo largo del texto, Saramago expone una realidad social organizada en torno a una estructura dramática, sin dar relevancia a los personajes de clase baja, quienes obedecen ciegamente a las autoridades religiosas. En cambio, el foco está en los personajes que ostentan el poder y en cómo manipulan el nombre de Dios para legitimar sus acciones y perpetuar su dominio. Así, el autor busca representar objetivamente las argumentaciones de ambos bandos religiosos en conflicto, invitando a los lectores a que lo lean así y así lo entiendan, creyentes y no creyentes, y se harán tal vez un favor a sí mismos,
como lo expresa en el prólogo. En suma, la obra no establece ninguna relación dialógica entre las creencias de los grupos religiosos en conflicto, sino que se aprecia muy marcadamente la imposición del nombre de Dios como fórmula de dominación de las autoridades clericales. Partiendo de los resultados del análisis se presentan las siguientes conclusiones. In nomine Dei pertenece al tipo de literatura programática o imperativa, usando la razón sin una crítica profunda. La obra tiene una estructura lógica, pero carece de un análisis dialéctico, ya que los personajes justifican sus acciones en la voluntad divina. Asimismo, la obra refleja cómo la religión, en vez de unir, se convierte en instrumento de poder. El conflicto entre católicos y anabaptistas invita a reflexionar sobre la necesidad de tolerancia y respeto. Aunque histórica, la obra es vigente, llamando a la conciencia crítica frente a los abusos de poder y violencia justificados por la religión e ideologías, temas presentes en conflictos contemporáneos. Por otra parte, la obra posiciona a Saramago como un potencial autor clásico por su reinterpretación histórica y abordaje de temas universales. Su premio Nobel, en 1998, respalda esta valoración y lo consolida como una figura fundamental de la literatura contemporánea. Finalmente, el materialismo filosófico como teoría literaria ofrece un marco riguroso para el análisis literario, abordando el estudio en espacios antropológicos, nociológicos, ontológicos y estéticos, enriqueciendo de tal forma la interpretación de una obra literaria.